Bienvenidos a la presentación de indicadores económicos, producto y sus distintas formas de cálculo. Retomando algunos conceptos, vamos a abordar temas macroeconómicos, es decir, la macroeconomía es la rama de la economía que se encarga de estudiar los grandes agregados. Se ocupa del funcionamiento en general de la economía, analizando los fenómenos en conjuntos de una sociedad, del país o del mundo a nivel global, mediante el análisis y la medición de la producción global, el nivel de precios, cuestiones del mercado laboral, situaciones de comercio exterior, entre otras. El Estado es otro de los agentes económicos que hemos visto en el circuito económico y dentro de sus funciones busca promover el crecimiento macroeconómico, aumentar el empleo, aumentar la eficiencia, fomentar la equidad y alcanzar la estabilidad, todo esto en materia de nivel de precios, relacionado con la estabilidad. La política macroeconómica, como definimos políticas, son acciones que se llevan adelante para conseguir objetivos a través de instrumentos. Los objetivos que hemos mencionado recientemente, que corresponden al Estado, los puede alcanzar a través de estos instrumentos, los cuales podemos ver como la política fiscal, es decir, las decisiones en materia de ingresos y gastos que va a tener el Estado, o bien a través de la política monetaria, es decir, las decisiones que toma el Banco Central para alterar el equilibrio en el mercado del dinero, modificando la oferta monetaria y con ello el nivel de la tasa de interés. También la política comercial hace referencia a todo lo relacionado con las exportaciones y las importaciones en materia de comercio exterior. Finalmente, la política cambiaria son las medidas que implementa un gobierno que están relacionadas con el tipo de cambio, es decir, las cantidades necesarias de moneda nacional para adquirir una unidad de moneda extranjera. Aquí podemos ver las tasas de variación de la economía y las proyecciones del desempeño de la economía mundial y como consecuencia de la pandemia del coronavirus que ha afectado en el año 2020. Si tomamos la proyección del año 2021, podemos visualizar que el Producto Mundial va a crecer un 5,5 puntos. Esto quiere decir que por tener signo negativo, inferimos que va a haber un crecimiento en la actividad económica, es decir, más bienes y servicios finales se van a estar produciendo en el año 2021, ¿sí? con respecto al año 2020. Esto está dado en un fortalecimiento de la actividad más avanzado en el año gracias a las vacunas y al respaldo adicional de políticas de algunas economías en particular, aunque también la llegada de nuevas olas y variantes del virus generan inquietudes respecto a estas proyecciones. Finalmente podemos analizar cómo la estimación para el año 2020 nos muestra una tasa de variación negativa, es decir, la tasa de variación del Producto Mundial es negativa en 3,5 puntos. Quiere decir que hay una caída en la actividad económica, la economía estuvo en recesión y esto fuertemente impulsado por el colapso que generó la pandemia y las restricciones impuestas por los gobiernos en materias de medidas sanitarias. En definitiva, lo que necesitamos a nivel de la economía es medir el tamaño de la economía, es decir, cuán grande o cuán pequeño es un país en materia de actividad económica. Con lo cual, utilizamos el indicador que es el PBI o el Producto Bruto Interno. Cuando hablamos de producto, hacemos referencia al valor monetario de los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un periodo de tiempo. Hablar de producto hace referencia a los métodos de cálculo y cuando nos preguntamos cuáles son los métodos de cálculo del producto son el método del ingreso, donde realizamos la sumatoria de las retribuciones a los factores de la producción, los recursos naturales, el trabajo y el capital, como así también el método del valor agregado, o bien sumamos los valores agregados que se le añaden a cada una de las etapas del proceso productivo. Finalmente, el método del gasto consiste en analizar el gasto de las unidades económicas en bienes y servicios finales. A través de una matriz que vamos a ver aquí, vamos a ver la equivalencia entre el producto, el ingreso y el valor agregado. Es decir, que es indistinto hablar de producto, hablar de ingreso y hablar de valor agregado, ya que
el ingreso y el valor agregado son diferentes formas de calcular el producto. Si nosotros contamos con semilla de trigo, que nos da un grano de trigo, que mediante una molienda tenemos un bien que es la harina, y mediante una elaboración y panificación obtenemos el pan. Esto nos muestra que para este modelo, es decir, para esta simplificación de la realidad, el valor de la economía, el tamaño de esta economía serían 155 pesos, que es igual al producto final o el valor monetario del bien final, en este caso pan. Ahora bien, tenemos que analizar el método del valor agregado. Recuerden que el valor agregado es lo que se le va añadiendo en cada una de las etapas del proceso productivo. Si tomamos cuánto se agrega de valor para obtener la semilla de trigo, se agregan 30 pesos. Para obtener el grano de trigo también se agregan 30 pesos. Para obtener harina se agregan 40 pesos. Y para obtener el bien pan se agregan 55 pesos. Es decir, si nosotros sumamos la fila de valores donde está la línea roja entrecortada, vamos a obtener que 30 más 30 más 40 pesos más 55 pesos, que es lo que se agrega en la etapa del pan, hacen un valor de 155 pesos. De esta manera demostramos que el método del valor agregado es congruente con hablar de producto. Recuerden que cuando hacemos referencia al método del valor agregado, consiste en al valor bruto de producción restarle los insumos. Para el caso de la harina, el valor bruto de producción de la harina es igual a 100 pesos. Si le restamos el insumo, que es el trigo, vamos a obtener un valor agregado en esa etapa del proceso productivo puntualmente de 40 pesos. Ahora bien, vamos a ver en unas flechas más amarillas el método del ingreso, donde aquí lo que vamos a hacer es sumar las retribuciones a cada uno de los factores de la producción, es decir, a los salarios, a la renta y a los beneficios. Si sumamos la totalidad de salarios, en esa economía se produjeron 55 pesos. Si sumamos todas las rentas, obtenemos un valor de 20 pesos, y si sumamos todos los beneficios, tenemos un valor de 80 pesos. De esta manera podemos recalcar que hablar de producto, hablar de ingreso y hablar de valor agregado es indistinto. Recordar también que si tomamos en cuenta esta matriz, el valor bruto de producción hace referencia a 345 pesos, es decir, el valor agregado más la sumatoria de insumos nos da un valor de 345 pesos. La particularidad es que aquí estamos incluyendo no solamente al bien final, sino que también utilizamos para el cálculo a los bienes intermedios, es decir, al trigo y la harina junto con la semilla. De tal manera que existe una diferencia entre el producto, que tiene en cuenta solo bienes finales, mientras que la producción considera los bienes finales e intermedios. Bien. Analizando el circuito económico, podemos analizar cómo tenemos el método del gasto, es decir, a través de la demanda agregada vamos a analizar el consumo privado o el consumo de las familias, la inversión, es decir, el aumento en la capacidad productiva en materia de inversión. La G simboliza el consumo público, es decir, el consumo del Estado, y la sigla XN representa las exportaciones netas, es decir, el saldo entre el total de exportaciones, lo que sale al resto del mundo, menos lo que ingresa al resto del mundo, denominado con la letra M, o bien importaciones. Finalmente, en el circuito económico, en la parte inferior podemos analizar el método del ingreso o de la renta, es decir, la sumatoria de salarios, rentas e intereses de estos retribuciones a los factores de la producción. La ecuación fundamental de la macroeconomía establece que todo lo que se ofrece en un país, es decir, la oferta global, es igual a todo lo que se demanda en ese país, es decir, demanda global. La oferta global y la demanda global constituyen una ecuación. Los componentes de la oferta global, es decir, todo lo que se ofrece en una economía, puede provenir del resto del mundo, es decir, lo simbolizamos con la letra M, o bien de los bienes y servicios
finales que se producen en una economía, es decir, el producto. Ahora bien, todo eso que se ofrece en la economía que hemos denominado oferta global o también se puede mencionar como oferta agregada, podemos encontrar que tiene una correlación con la demanda global, es decir, con el consumo privado, con la inversión en materia de capacidad productiva, los gastos o el consumo público, el consumo del Estado y las exportaciones. Retomando las equivalencias, entonces, recordar, producto es el valor monetario de los bienes y servicios finales que se producen en la economía en un periodo de tiempo. El método del ingreso hace referencia a la sumatoria de las retribuciones a los factores de la producción. Finalmente, el método del valor agregado consiste en sumar los valores agregados añadidos en cada una de las etapas del proceso productivo. Hasta aquí llegamos con la presentación de indicadores económicos, producto y sus distintas formas de cálculo. Muchas gracias.